Y entonces sencillamente hoy podríamos estar hablando sobre la oración. Y a veces demeritamos tanto la oración porque pensamos que la oración es un cumplimiento. Hoy contemplamos a través del evangelista Mateo a Jesús que despacha a sus discípulos, ¿cierto? Y los despacha, y él, después de que los envía a sus discípulos en esa barca, sube a la montaña a orar, sube a estar a solas, ni siquiera invita a los discípulos a orar. Y entonces nos dice que estando en esa oración será una bilocación, o no sé si se le podría llamar así a Jesús. Pero entonces nos muestra que Jesús, estando en ese lugar donde Él está orando, recordemos que estaba en la montaña y recordemos que sí, que Él es Dios, pero Él es verdaderamente hombre. Él es verdaderamente hombre. Y entonces lo mismo que contemplamos en los santos, esos carismas extraordinarios, o más bien, esas experiencias sobrenaturales que encontramos en los santos, también las podemos ver en Jesús. Por eso llega y dice Jesús de que ustedes harán las cosas que yo hago y mucho mayores si creen en mí, si creen en su poder. Y entonces sencillamente hoy podríamos estar hablando sobre la oración. Y a veces demeritamos tanto la oración porque pensamos que la oración es un cumplimiento. Yo recuerdo cuando estaba visitando un convento, una casa de religiosas, y entonces me estaba contando las dificultades que tenía una de las hermanas, y muy especialmente había una hermana que no podía dormir en las noches. Y entonces invitan a la hermana que me contara lo que le estaba pasando. Y yo recuerdo que yo le dije: hermana, ahí la única solución es orar, pedirle a mi Dios, hermana, que bueno que usted comience a orar, a hacer el rosario, visite el sagrario, le pida a mi Dios. Y la hermana me dijo: no, diácono, pero no hay otra solución. Yo he orado mucho, yo oro y yo no veo ninguna respuesta. No se imagina todo lo que oro. Yo no sé, a mí me parece que debe haber otra solución. Y entonces yo le dije: ¿y qué más solución que Dios? ¿Qué más solución quiere usted? La única solución es mi Dios, y para eso tiene que orar. Pero si usted no está convencida del poder que tiene la oración, entonces esa oración no tiene efecto. Mire lo que le acabé de decir. Si uno no está convencido del poder que tiene la oración, entonces la oración no tiene efecto. Y la oración puede terminar convirtiéndose en una obligación, en una responsabilidad. Es que tengo que responder porque como soy religiosa, como soy religioso, como soy un laico, tengo que orar. Y entonces la oración termina volviéndose tediosa, un sacrificio. Y la oración no es tediosa. La oración es indispensable para la vida del cristiano. La oración es necesaria para todo cristiano, nos dirá San Juan Pablo II. Porque si el cristiano no ora, entonces poco va a ver las maravillas del Señor en su vida. Poco va a experimentar la fuerza de Dios en su vida. Poco va a experimentar el actuar de Dios en su vida. Sino que se va a quedar en una fe de ¿qué? De cumplimiento. En una fe de cumplimiento. Y entonces si uno empieza a mirar la Sagrada Escritura y va a buscar cuál es la riqueza de la oración, qué es lo que se recibe cuando uno ora, encuentra a Abraham. Encuentra que en los momentos en los que Abraham recibió las grandes promesas de Dios fue cuando estaba orando delante de la presencia de Dios. En Génesis 15:23 y en otros capítulos del Génesis, donde tú encuentras a Abraham de cara a Dios reclamándole por su hijo. Y después cuando vuelve y le reclama por su hijo, Abraham recibe a su hijo, recibe la bendición de su hijo. Porque cuando uno ora incesantemente, ora incansablemente, recibe lo que le está pidiendo a mi Dios. Pero cuando uno ora, algunas veces, y ya me siento cansado, llevo 3 días, 4 días, es muy difícil recibir de Dios lo que le estoy pidiendo. ¿Cómo quiero que transforme mi vida si soy inconstante en mi oración? Y entonces nos muestra Moisés que en ese libro del Éxodo, que fue en la oración donde el pueblo fue liberado, donde el pueblo comenzó a recibir la bendición de la liberación de la misma esclavitud. ¿Cómo quiero salir yo de ese pecado? ¿Cómo quiero yo salir de ese pecado, de esas plagas?
¿Cómo voy a salir de esas si no es unido de la mano de Dios? El libro del Éxodo, en ese capítulo 32 y en esos comienzos, nos van a mostrar todo lo que necesita el pueblo comprender para poder ser liberado. Y lo más especial es que tenía que estar unido a Dios. ¿Y cómo se une? Con la oración. Esa brecha entre el hombre y Dios, ¿cómo hacemos para llenar este espacio? Lo llenamos con la fuerza del Espíritu Santo y a través de la oración. A través de la oración, porque es que la oración es fuerza, es poder, es dinamis. Es esa gracia maravillosa, sobrenatural de Dios que hace que toque la puerta de Dios y descienda sobre el hombre lo que el hombre necesita. Necesita ser liberado de su pecado, entonces ahí es donde se manifiesta esa obra. Necesita ser bendecido en la parte económica, entonces es ahí donde se manifiesta esa obra. Necesita sencillamente que toque un hijo, entonces es ahí donde se manifiesta esa obra. ¿Dónde fue que la mamá de San Agustín recibió la conversión de su esposo y la conversión de su hijo Agustín? ¿Dónde fue? Fue orando día y noche sin cansarse. De ahí que el cristiano tiene que orar. Tiene que entender que las bendiciones las recibe es en la oración, es estando de rodillas con Dios. Pero entonces entraría una pregunta: ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Y el Papa Benedicto XVI, cuando se cumplía los 150 años del natalicio del santo cura de Ars, cita una frase muy bonita del santo cura de Ars diciendo que para orar no se necesita de muchas palabras, sino que se necesita abrir el corazón a Dios. A mí me parece gracioso cuando la gente va a orar y entonces comienza a impostar la voz. O si no, entonces lo que hace antes de orar es poner palabras extrañas o llamativas, intentando como seducir a Dios. Pone términos raros intentando seducir a Dios. Y entonces mire lo que nos está diciendo Benedicto XVI, citando el cura de Ars: para orar es sino abrir el corazón a Dios. O sea, es decirle al Señor todo lo que estoy viviendo y pedirle a Él su respuesta. Mire, es decirle al Señor todo lo que estoy viviendo. Y entonces al decirle, pues pedirle a Dios su respuesta. Yo recuerdo cuando estaba comenzando a orar, cuando uno comienza en su vida espiritual, tiene que tener disciplina en la vida de oración. Por eso, ¿cómo se ora? Es necesario tener disciplina. Todos los días morir a uno mismo. Hay que morir para vivir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Eso. Todos los días hay que estar delante del Señor, así no quiera, y violentar mi carne, violentar mi orgullo, mi ego, aquello que impide sencillamente que la obra de Dios se manifieste en mi vida, morir a eso, para que el Espíritu Santo comience a actuar en mí. Para que el Espíritu Santo comience a actuar en mí. Pero entonces, ¿para eso qué necesito? Tener una cita con Dios. ¿A qué horas tú te comunicas con Dios? ¿A qué horas tú hablas con Dios? ¿A qué hora tú te encuentras con Dios? Porque es muy necesario encontrarnos con Dios. ¿Pero a qué horas? Yo tengo una hora de encontrarme con Él, de estar cara a cara con Él. Y a partir de allí comienzo a entregarle mi vida. Eso, cuando tú estés cara a cara con Él, entrégale la vida a Dios. Y es ahí donde vas a tener las experiencias más espectaculares y maravillosas en tu vida. Fue allí donde Abraham aprendió a escuchar a Dios. Fue allí donde Elías escuchó a Dios, como nos dice esta hermosa lectura. Fue allí donde Elías escuchó a Dios. Fue allí donde Jesús, en esa montaña, se le manifiesta a sus discípulos y comienza a caminar sobre las aguas. Es allí donde se despiertan los dones y carismas. Es allí donde veo la conversión de mis hijos. Es allí donde puedo contemplar cara a Dios.
Por lo tanto, mi invitación en el día de hoy es a que recuerde, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y empiece por una cosa, por sacar una cita con Dios. Y usted se va a dar cuenta, como tercero, cuántas bendiciones va a recibir de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de Facebook y YouTube, le des like, nos dejes un comentario y compartas con otro la experiencia del Evangelio para que cambies y transformes otra vida.